de los profesionales en salud, pero el tema no llega a solución. Estoy con la ministra Cecilia Amigos del país, está la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a quien le agradezco que nos pueda visitar, haya aceptado nuestra invitación para poder dialogar. Ministro, gusto saludarla, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, César, agradecerles la invitación y la posibilidad de informar al país con una serie de datos que creo que son importantes que la población conozca. Cecilia, está la ministra Gabriela Montaño con nosotros también para hablar de este tema, después de conocer de que los profesionales médicos han anunciado una huelga de 30 días. Cecilia. 30 días más, ministra, le saludo, muy buenas noches. Y bueno, hace instantes nosotros conversamos con el piquete que se ha instalado hace algunas horas en Santa Cruz, que se suma al piquete también de La Paz. Aquí son más médicos los que han iniciado esta huelga y han vuelto a reiterar el hecho de que no quieren el diálogo con el Ministerio de Salud. ¿Qué se puede responder ante estas huelgas que se van extendiendo en el país y el pedido en este momento de buscar un otro interlocutor por parte del sector? Buenas noches, ministra. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Cecilia. Saludarla también en Santa Cruz, agradecerle el espacio al programa. Bueno, lo que nos preocupa a nosotros, Cecilia, porque nosotros no estamos buscando pretextos para no dialogar, como lo hacen algunos dirigentes del Colegio Médico de Bolivia, y aquí quiero hacer una diferenciación importantísima para el país. No es lo mismo, no son lo mismo los médicos de base en todo el país, que están en un 85% atendiendo a sus pacientes todos los días, pero hay un 15% de médicos que están parando. ¿Y por qué nos preocupa este paro, Cecilia? ¿Por qué le preocupa a usted, a César, a todo el país? En todos estos días de paro, se han suspendido 18.073 consultas externas no realizadas en todo el país. Pero además de estos datos, hay otros datos que son también graves, vinculados a cirugías suspendidas en todo el país. Tenemos egresos hospitalarios no realizados en todo el país, atenciones médicas suspendidas en todo el país, emergencias inclusive reportadas no atendidas en todo el país. Esto es lo que nos preocupa. Imagínense 18.000 personas que acudieron a un centro hospitalario y que no fueron atendidos porque habían médicos en paro. Segundo elemento, Cecilia, César, para el país. Durante toda esta etapa de paro, en 3 ocasiones, el Ministerio de Salud se sentó con la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia. Y en las 3 oportunidades, quien rompió el diálogo, quien pateó el tablero del diálogo, fueron los dirigentes del Colegio Médico. Y en la última ocasión, el día viernes anterior, de una manera absolutamente irresponsable desde nuestro punto de vista, pero forzado. ¿Sabe por qué, Cecilia? Porque en los 4 puntos que el Colegio Médico había demandado, había posibilidades de avanzar. Inclusive en el primer y el 4º punto ya teníamos redacciones debatidas entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia para colocar en un acta de acuerdos. Y resulta que por la mañana del día viernes los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia se comprometen a retornar en la tarde y no vuelven más al escenario de diálogo y no dan ninguna explicación. Aquí el debate se supone que debería ser un debate técnico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer punto de la demanda del Colegio Médico que pide la institucionalización de los cargos es un tema técnico. Y nosotros como Ministerio de Salud estamos absolutamente de acuerdo en la institucionalización de los cargos. Teníamos el punto en acuerdo ya redactado con un texto. ¿Por qué entonces el Colegio Médico abandona el escenario de diálogo? Nosotros planteamos como propuesta del Ministerio, que finalmente fue debatida y aceptada por los dirigentes del Colegio Médico, que
todos los cargos que tienen que ver inclusive con esos 8.000 cargos, 8.000 ítems que se van a distribuir este año para el SUS, sean institucionalizados. Eso quiere decir que las personas ingresen a trabajar en esos ítems con un concurso de mérito. Transparente, abierto, con participación, por supuesto, de las sociedades científicas, por supuesto, con participación del colegio médico, etcétera, porque es una evaluación que todos tenemos derecho a conocer. Lo único que el ministerio ahí pidió es que las 2.941 personas que pasaron de contratos con recursos propios en los hospitales de tercer nivel, les dimos ítems en estas semanas, puedan tener estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque son gente que trabaja en los hospitales de tercer nivel hace 5 años, 10 años, etcétera. Finalmente llegamos a un acuerdo de hacer también una institucionalización para ello, pero por la vía de una institucionalización cerrada que también está en la normativa como posibilidad. Ese es el primer punto, por ejemplo, Cecilia, César, y sí me gustaría entrar en cada uno de los puntos porque si no la población no está enterada ni siquiera de qué estamos debatiendo en el diálogo. Eso, la gente no sabe cuál es la demanda. Por eso, ese primer punto que era institucionalización, teníamos acuerdo, estaba cerrado el acuerdo supuestamente con el Colegio Médico de Bolivia. Otro de los puntos también que es neurálgico y que ha impedido que se avance en esta negociación es el tema de la inclusión a la Ley General del Trabajo, ministra. ¿Por qué no se puede avanzar en este tema? ¿Qué es lo que plantean los médicos? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Bueno, nosotros en este tema lo que propusimos fue una comisión con el Ministerio de Economía y Finanzas porque siendo, digamos, cuidadosos con las cifras y los números, el costo para el Estado, para el Tesoro General de la Nación de una inclusión abrupta de todos los médicos, pero además el personal de salud, que también demandaría en ese caso igualdad, serían 4.500 millones de bolivianos al año. Ese sería el costo de la demanda que hacen los médicos. Imagínense la cantidad de centros de salud, de insumos, de equipamiento que podríamos comprar para la gente con esa cantidad de dinero. Pero además, esta demanda, y si uno dialoga con cualquier o conversa con cualquier médico de base, hay prerrogativas que los médicos y médicas tienen con todo el derecho del mundo, como son la categorización, como son el escalafón. Actualmente, sin la Ley General del Trabajo, hay médicos que pueden llegar a ganar el 100%, el doble de su salario, una vez que se categorizan como especialistas, etcétera. Y eso es correcto, porque son médicos que han estudiado más años, tienen una especialidad y sirven a la población y por lo tanto tienen derecho a tener un mejor salario que un médico que no hizo una especialidad. ¿Y qué dijeron ellos de todo esto que están planteando? Bueno, en el tema de la Ley General del Trabajo hubo una cerrazón por parte de la dirigencia del Colegio Médico. Pusimos nosotros otras alternativas que podrían estudiarse, puntos intermedios que beneficien al sector médico, y eso ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, salió un dirigente del Colegio Médico a descalificar esas opciones y decir, nosotros no vamos a cambiar la Ley General del Trabajo por un bonito, cuando nosotros lo que le habíamos planteado no era un bonito, sino era la posibilidad de dar un seguro a los médicos y médicas que por supuesto quieren estar protegidos y lo entendemos. Esas alternativas fueron desechadas por la dirigencia del Colegio Médico. Un punto en el que sí avanzamos, César, y que creo que es muy importante para muchos médicos del país, es el cuarto punto, que en términos generales se trató con el título de la declaratoria como sector estratégico al sector de salud. Uno de los objetivos importantes de la declaratoria del sector estratégico al sector salud es lograr que un médico o una médica que, por ejemplo, además de hacer medicina asistencial en un establecimiento de salud, da docencia universitaria en la universidad, pueda tener un salario que rompa el techo
establecido en la ley financiera, que es un tope, el salario máximo del presidente Evo Morales. Que un médico que cumple estas dos funciones pueda recibir un salario por estas dos funciones, siempre y cuando obviamente estas dos funciones no sean en el mismo horario. Ahí estuvieron de acuerdo. Estuvimos de acuerdo como un avance en este cuarto punto, y sin embargo se echó todo esto a la basura y se decidió abandonar el escenario de diálogo sin dar ninguna explicación. Bien. Permítame, por favor, ministra. Cecilia quiere preguntar. Cecilia, por favor, adelante. A propósito de lo que nos estaba explicando la ministra, o sea, yo creo que gran parte de la población, después de 40 días de conflicto, se está preguntando ¿y dónde está el punto en el que no se pueden poner de acuerdo? Es decir, ¿dónde está la situación o la piedra en el camino por la cual no se puede avanzar? En este momento los médicos están planteando, ministra, que no quieren dialogar con su persona, que no quieren dialogar con el Ministerio de Salud. Pedían la intervención del ministro Romero y obviamente con el respeto que merece su autoridad, pero consultarle también si no es factible esta posibilidad en procura de reencontrar o reencauzar el diálogo como están proponiendo en el sector médico. Cecilia, ¿qué justificativo puede tener esa propuesta si es que quien rompió el escenario de diálogo fueron los dirigentes del Colegio Médico? ¿Cómo es entonces que se cuestiona a la ministra de Salud? La ministra de Salud no rompió el escenario de diálogo. La ministra de Salud hizo propuestas concretas en cada uno de los 4 puntos, y lo que recibí por parte de la dirigencia del Colegio Médico fue dilatar la solución del conflicto. Porque lastimosamente, Cecilia, y otra vez aquí voy a hacer una diferenciación muy clara, existen algunos dirigentes al interior del Colegio Médico a los cuales no les interesa resolver el conflicto. Y no les interesa resolver el conflicto, sino dilatarlo en una lógica de acercarse a las elecciones generales con conflicto, en medio de un conflicto. En realidad, si a estos dirigentes les interesara lo que los médicos de base piensan, ¿cómo no le va a interesar que se institucionalicen los cargos, que era un punto avanzado? ¿Cómo no le va a interesar al médico de base poder ganar un salario por encima del salario del presidente cuando hace docencia y hace medicina asistencial en un establecimiento de salud? Ministra. Ajá. Sí. Mi consulta es, ante esta situación que usted plantea, que es una hipótesis del por qué usted cree este diálogo no avanza, usted dice o afirma que quieren llegar a la época de elecciones, que estamos muy cerca del 20 de octubre ya, porque hemos iniciado este mes. ¿No sería viable entonces conformar, si no se quiere, a ver, que otro ministro encabece la negociación, pero conformar como que un sector, digamos, ministerial, un gabinete o para poder acercarse a ellos, pedir la participación de otros colegas de trabajo o ver cómo se puede reencauzar el diálogo si ellos lo plantean de esta forma, o la respuesta es negativa a esto? ¿Es con el Ministerio de Salud y es con el Ministerio de Salud? Pero, a ver, Cecilia, esta ministra nunca ha cerrado al trabajo con otros ministerios cuando esto sea necesario. Por ejemplo, le acabo de comentar a usted y a César y a la población que nos escucha que nosotros planteamos una comisión con el ministro de Economía y Finanzas para tratar el tema de la Ley General del Trabajo, de la inclusión a la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? Porque es necesaria su participación, porque hay temas financieros de por medio. Y por supuesto nosotros como ministros trabajamos en equipo y vamos a seguir trabajando en equipo. El problema no es ese, Cecilia. El problema es que se está buscando pretextos para dilatar la posibilidad de diálogo. Yo, de manera clara, lo digo, quien rompió el escenario de diálogo sin ninguna justificación técnica fue el colegio, los representantes del Colegio Médico. Pero además, Cecilia, quiero decir algo muy claro aquí. En ningún punto de los 4 puntos que ha planteado el Colegio Médico se ha discutido de la calidad del servicio en salud, que eso es lo que le interesa a la población. En ningún punto. Cecilia, nosotros hemos intentado exponerle varias veces a los dirigentes del Colegio Médico cómo
creemos que se deben distribuir, por ejemplo, esos 8.000 ítems en el territorio nacional. ¿Usted cree que hubo interés por parte de la dirigencia del Colegio Médico? No, Cecilia, lastimosamente no. Porque una cosa es lo que se discute adentro del escenario de diálogo, que ha estado abierto en todo momento para que los medios de comunicación puedan participar todo el tiempo del diálogo. Nunca, jamás hemos cerrado para su participación, y ustedes tienen, muchos de ustedes tienen varias horas de diálogo entre el Colegio Médico y la ministra. Nunca esos fueron los temas. Calidad de insumos, medicamentos, si se distribuyó o no se distribuyó equipamiento. Yo inclusive los invité a los dirigentes del Colegio Médico a que me acompañen a verificar las marcas, la calidad del equipamiento que el gobierno está entregando para el SUS. ¿Por qué? Porque nosotros hemos seguido trabajando todo este tiempo, Cecilia, y no vamos a dejar de trabajar porque no podemos hacerlo. La población lo que espera es atención en salud, no pretextos, no dilaciones, no rupturas de diálogo. Lo que quiere es que lo atiendan. Ministra, con esta huelga que han anunciado los profesionales en salud, de esta comisión en salud, de 30 días más, bueno, estaríamos haciendo prácticamente se llevaría a cabo una huelga hasta fin de mes de octubre, y eso es un poco más. Estamos en época electoral, las elecciones se van a desarrollar el 20 de octubre, ¿esto puede ser? ¿Esto puede pasar? Bueno, hay una sentencia constitucional, César, que establece que no pueden paralizarse servicios de salud en ningún momento. Quien paraliza un servicio de salud está yendo en contra de una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional. Esa misma sentencia convoca a que en el escenario de diálogo las autoridades competentes y el sector de salud podamos encontrar soluciones. Pero esa sentencia no le dice al Ministerio de Salud, ¿sabe qué, ministra? Usted tiene que darle todo lo que el Colegio Médico pida. Dice, en la medida en que esas demandas sean razonables. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en un escenario de diálogo. Si hay razonabilidad de las demandas, por supuesto que se pueden atender. Si no hay razonabilidad de las demandas, por supuesto que eso no es posible atender. Nosotros creemos que en los 4 puntos hemos planteado salidas intermedias. Y no es como se dice por parte de alguna dirigencia del Colegio Médico, César, de que ninguna de las dos partes ceden. No, no es cierto. El Ministerio de Salud sí ha cedido. Quienes no han cedido ni 1 milímetro son los dirigentes del Colegio Médico. Y vuelvo a decir, no están velando por los intereses de los médicos de base. Bien. Y lastimosamente están llevando este conflicto a un campo político donde no debería estar el debate debería estar en el ámbito técnico. A propósito, hay un piquete de huelga en contra de la demanda de los profesionales en salud, creo que son de las víctimas de negligencia médica, que han anunciado que a raíz de este paro de los profesionales habrían algunas personas que habrían perdido la vida por falta de atención médica. ¿Conocen alguno de esos casos, ministra? Sí, hemos tenido varios casos en los cuales inclusive se ha rechazado a pacientes en servicios de emergencia, lo cual es atentar contra la vida de las personas, porque una persona que se encuentra en una situación de emergencia quiere decir que su vida corre peligro. Y hemos tenido varios casos en los que se ha negado la atención a pacientes, y esto no es humano, César, no es humano, Cecilia, que se trate de esta manera a la población boliviana. Yo creo, y vuelvo a insistir, el Ministerio va a seguir trabajando en 2 campos. El primero, haciendo que la población que no es atendida por los médicos que están en paro tengan atención en algún lado. Tenemos 3 hospitales móviles, 1 en La Paz, 2 en Santa Cruz. Hemos atendido más de 50.000 atenciones médicas en todos estos días de paro y vamos a seguir atendiendo gratuitamente en esos espacios. Vamos a seguir trabajando por el SUS, implementando, entregando equipamiento, entregando ítems, entregando medicamentos.
Y yo ahí quisiera hacer una aclaración, si me permite, porque hace un momento se hizo una aseveración que me parece descabellada. Nosotros hicimos entrega de medicamentos en todos los departamentos del país. En Santa Cruz entregamos medicamentos para todos los hospitales de tercer nivel. Resulta que alguien inventó el cuento de que la ministra fue a entregar medicamentos a un lado, se llevó esos los medicamentos y después los entregó los mismos medicamentos en otro hospital. Eso es falso. Nosotros tenemos las actas de entrega firmadas por los directores de los hospitales en cada una de las entregas que realizamos. Y por lo tanto, eso es imposible que suceda. Vamos a seguir trabajando en ese campo, dándole salud a la gente y vamos a seguir intentando el diálogo. Porque ¿sabe qué? La esperanza es lo último que se pierde. Lo único que le pedimos a los médicos de base es no dejemos a nuestros pacientes. Estudiamos, nos quemamos las pestañas para atender a nuestros pacientes y salvarles la vida. Está aclarado, ministra. Gracias por estos minutos, por brindarnos esta información. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, estuvo con nosotros esta noche, Cecilia, acá en Que No Me Pierda. Todas las partes y los sectores, muchas gracias, ministra. Le enviamos un saludo hasta La Paz. Todos, yo creo, en el país estamos esperando y aguardamos que se restablezca el diálogo definitivamente lo antes posible. Son 46 días de paro y con un decreto ahora de que el paro va a continuar por 30 días más. Aguardaremos a ver la respuesta del sector médico en las próximas horas. 23 horas con 12 minutos. Muchas gracias. Un saludo para César también. Y a usted, ministra, muchas gracias por su tiempo en la sede de gobierno. También a Magalí, que nos ha acompañado en vivo con la unidad móvil en el piquete de huelga desde Santa Cruz. César, continuamos. Así es, muchas gracias, gracias a la ministra. Nosotros seguimos adelante, avanzamos, es Que No Me Pierdan, Mariana Giselle. Continuamos, César, y estamos contentísimos de presentarles la novedad de la mano de Mundo Viaje. Estoy hablando de Edmundo, tu asistente de viaje online, porque así como lo escuchas, con Edmundo podrás cotizar e informarte acerca de los mejores precios en tus compras las 24 horas del día. Solo debes escribir al WhatsApp 77303-118. Te ahorras tiempo, dinero y además te enteras de las mejores ofertas. Edmundo, tu asistente de viajes de Mundo Viaje. Con Amazonas nos vamos a una pausa y volvemos con más. Usted no se despega.